Hola y bienvenidos a un nuevo video de su canal Matemáticas con Mariana Gramonte. En el día de hoy tenemos el tema razones trigonométricas y estaremos resolviendo ejercicios, por supuesto, relacionados a este tema del día de hoy. En nuestro primer ejercicio nos dicen, si en el siguiente triángulo el coseno del ángulo alfa es igual a 5 sextos, entonces, ¿cuál es el valor del seno del ángulo alfa? Aquí tenemos la representación gráfica de nuestro triángulo y me están dando mi ángulo alfa y me están diciendo en el dato que el coseno de este ángulo, el coseno del ángulo alfa es igual a 5 sextos y que con este dato halle el seno del ángulo alfa. Bien, quiere decir que nos vamos a concentrar en este ángulo y vamos a buscar las razones trigonométricas de este ángulo, claro, las que me están pidiendo aquí. Entonces, me dicen que el seno de este ángulo es igual a 5 sextos y yo sé que el seno se define como la razón trigonométrica que existe entre la razón que existe entre el cateto adyacente a este ángulo y la hipotenusa. Recuerden que estamos considerándonos en este ángulo. Entonces, ¿quién es el cateto adyacente? El que le queda al lado, y siempre la hipotenusa será el lado de mayor longitud. Entonces, si el seno del ángulo alfa es igual a 5 sextos y el seno se define como la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa, quiere decir que 5 será la longitud de mi cateto adyacente y 6 será la longitud de mi hipotenusa. Entonces, un dato importante, recuerden que si este ángulo se llama A, este lado se llama A minúscula, y si este ángulo se llama B, este lado pues se llama B minúscula. En este caso, B minúscula representa la hipotenusa de nuestro triángulo. Entonces, les decía que si me dicen que el seno del ángulo alfa es 5 sextos, quiere decir entonces que en este caso el lado C tiene una longitud de 5 unidades. Aquí 5 unidades, porque me están diciendo que es 5 sextos, que será mi cateto adyacente. Y entonces 6, que es en este caso B, B minúscula, recuerden que los lados se representan con letra minúscula, representa la hipotenusa de mi triángulo rectángulo, que es 6 unidades. Entonces, una vez colocados estos datos, me están solicitando que calcule el seno del ángulo alfa. Y el seno se define como la razón que existe entre el cateto opuesto sobre hipotenusa. Debo calcular el cateto opuesto a mi ángulo alfa. ¿Y cómo se calcula esto? Aplicando el teorema de Pitágoras, sabiendo que como es un cateto, este cateto al cuadrado será igual a la longitud de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Entonces quiere decir que este lado, que es A minúscula, que sería el cateto que estoy buscando, A al cuadrado, o sea, la longitud de este cateto al cuadrado será igual a mi hipotenusa, a la longitud de mi hipotenusa al cuadrado, que en este caso es 6 elevado al cuadrado, menos la longitud de mi otro cateto elevado al cuadrado. Siempre que estamos buscando un cateto, siempre va a ser la hipotenusa menos el cateto que me dan elevado al cuadrado. Entonces, menos 5 elevado al cuadrado. Vamos a ver de nuevo aquí. Entonces, A al cuadrado, o sea, mi cateto al cuadrado, será igual. 6 al cuadrado es 6 por 6 y 6 por 6 36. Eso menos 5 al cuadrado es 5 por 5 y 5 por 5 25. Entonces quiere decir que nuestro cateto al cuadrado es igual 36 menos 25 es igual a 11. Y entonces observen que solamente quiero la longitud de A. Entonces, en esta ocasión, como A, este está como una potencia, como un exponente, va a pasar con la operación contraria, que sería la radicación. O sea, la operación inversa a la potenciación es la radicación. Por eso pasa para acá como raíz cuadrada. Quiere decir que A al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 11. Quiere decir entonces que el cateto A es igual a la raíz cuadrada o a la raíz de 11. Y una vez hallada esta longitud de nuestro cateto A, podremos calcular, obtener el seno de nuestro ángulo alfa.
El seno, como les decía, se define como la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces quiere decir que el seno del ángulo alfa, o el seno de alfa, seno de nuestro ángulo, será igual a el cateto opuesto a este ángulo sobre hipotenusa. Quiere decir entonces que es raíz de 11 sobre 6, y este sería entonces la solución de nuestro primer ejercicio. En este segundo ejercicio nos dicen que el triángulo ABC es recto y si seno de A es igual a 12 sobre 13 y coseno de A es 5 sobre 13, ¿cuánto vale la tangente de A? Se darán cuenta que en esta ocasión no vamos a tener que hacer ningún tipo de cálculo, solamente posicionar estos valores de acuerdo a los datos que me están dando para poder conseguir la tangente de A. ¿En qué sentido? Primero nos vamos a concentrar solamente en nuestro ángulo A, que este sería su lado adyacente. Vamos aquí para ver, para resaltarlo entonces. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a poner aquí nuestro lado adyacente al ángulo A, que es el que le queda al lado. Entonces este sería nuestro lado opuesto al ángulo A, que es el que le queda al frente. Y como siempre la hipotenusa nunca va a cambiar, que es el lado de mayor longitud de nuestro triángulo. Entonces vamos entonces a posicionar estos valores de aquí. Sabemos que el seno se define como la razón que existe entre el cateto opuesto sobre hipotenusa. Este es el cateto opuesto a este ángulo y la hipotenusa no varía. Quiere decir entonces que si el seno se define como el cateto opuesto sobre hipotenusa, y aquí me dice que el seno del ángulo A es 12 sobre 13, quiere decir que 12 es el cateto opuesto y 13 es la hipotenusa. Lo que debemos hacer aquí es posicionar estos datos que me están dando aquí. Vamos a hacerlo de esta forma. Posicionar estos datos que me proporcionan aquí y ubicarlo en el lugar que le corresponde de acuerdo a la fórmula que me están dando. Ya que me dieron el seno y el coseno del ángulo A. Decíamos entonces que 12 tiene que ser el lado opuesto al ángulo y que 13 debe de ser la hipotenusa, porque el seno se define como opuesto sobre hipotenusa. Y en este caso, ¿debemos calcular nuestro otro cateto? Por supuesto que no, porque aquí nos están diciendo que el coseno del ángulo A es igual a 5 sobre 13. ¿Y cómo se define el coseno? El cateto adyacente sobre hipotenusa. Quiere decir entonces que mi cateto adyacente tiene una longitud de 5 unidades, porque me dieron el coseno del ángulo A. Quiere decir que entonces 5 representa nuestro cateto adyacente al ángulo A. Y observen, como les decía, que no tuvimos que hacer ningún cálculo, no tuvimos que aplicar Pitágoras para conseguir ninguno de estos valores porque se nos han dado en la fórmula aquí. ¿Y qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que calcule cuánto vale la tangente de A. Sabemos que la tangente de un ángulo se define como la razón que existe entre el cateto opuesto sobre el adyacente. Recuerde que estamos en función del ángulo A. El cateto opuesto al ángulo A es 12 y el cateto adyacente es 5. Por tanto, la tangente de nuestro ángulo A será igual a, ¿quién es el cateto opuesto? Sería 12. El cateto opuesto al ángulo A es 12 sobre el cateto adyacente es 5. Y esta sería la solución de nuestro ejercicio número 2. Podemos comprobar esto, podemos asegurarnos de alguna forma de que en efecto la tangente de nuestro ángulo A es 12 sobre 5. Sí, por supuesto. ¿De qué forma? Sabemos que la tangente de un ángulo también se define como la razón que existe entre el seno y el coseno de ese ángulo. Es decir, si dividimos el seno entre el coseno, también tiene que darnos lo mismo, debemos obtener la tangente de nuestro ángulo en cuestión. Quiere decir que si dividimos 12 entre 5 sobre 13, si hacemos esta división, si decimos 12 sobre 13, esto dividido entre 5 sobre 13,
debemos obtener haciendo esta operación el mismo resultado que obtuvimos cuando calculamos la tangente y el ángulo A por separado. ¿Cómo podemos hacer esta operación? Recuerde que podemos optar para dividir multiplicando en cruz. 12 por 13. 12 por 13 es igual a 156. Y 5 por 13, 5 por 13 es igual a 65. Y observen que se supone que si dijimos 12 por 13 y nos dio 156, quiere decir que 156 entre 13, pues tiene que ser igual a 12. Eso buscando, simplificando la fracción, si la queremos simplificar. Recalco, si 12 por 13 es igual a 156, 156 entre 13 tiene que ser a 12. Y lo mismo aquí. Si 13 por 5 es igual a 65, 65 entre 13 tiene que ser igual a 5. Eso es calculando la treceava parte de nuestra fracción, simplificando eso sobre 3, entre 13. Si 13 por 5 es igual a 65, 65 entre 13 es igual a 5. Y observen que obtuvimos el mismo resultado de nuestra tangente. Obtuvimos 12 sobre 5, que es la tangente de nuestro ángulo A, dividiendo el seno entre coseno, porque la tangente también se define como la relación que existe entre el seno y el coseno de un ángulo. Y por último tenemos el siguiente ejercicio, el cual nos dice lo siguiente. Una persona fija un punto de observación a 100 metros de la base de una muralla antigua de la zona colonial. Desde esa posición y hasta la parte más alta de la muralla determina un ángulo de elevación de 28 grados. Calcula de forma aproximada la altura de la muralla. Observen que aquí sería de forma gráfica lo que es nuestro problema planteado, y nos está diciendo que básicamente aquí hay un punto y la persona está parada en este punto, y desde ese punto hacia la base de la muralla hay 100 metros. Y cuando esa persona está aquí y observa hacia arriba, se forma un ángulo de elevación de 28 grados, que con esta información nos piden que haya la altura aproximada de nuestra muralla. ¿Qué debemos hacer aquí? Observen que con la distancia que hay entre el punto que marcó la persona y la base, y por supuesto el ángulo de elevación, se forma un triángulo rectángulo, y que la altura representa uno de los catetos de este triángulo rectángulo. ¿Qué debemos hacer aquí? Nos están dando este ángulo. Lo que debemos hacer es buscar una razón trigonométrica que nos relacione el lado opuesto y el lado adyacente. Observen que tenemos el ángulo, aquí tenemos el lado opuesto a ese ángulo y aquí tenemos el lado adyacente a este ángulo. Debemos buscar una razón trigonométrica que nos relacione el lado opuesto y el lado adyacente, y con ello vamos a encontrar la altura aproximada de nuestra muralla. ¿Quién sería? Podríamos optar por la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente se define como la razón entre el cateto opuesto sobre el adyacente. O sea, que quiere decir que la tangente de 28 grados sería h sobre 100. Si lo expresáramos así mismo aquí, diríamos tangente de 28 grados es igual a, recuerde que la tangente relaciona el cateto opuesto sobre el adyacente, entonces quiere decir que el cateto opuesto en este caso es h, que representa la altura, sobre el cateto adyacente, que es el que le queda al lado 28 grados, que es 100. Y recuerde que h representa mi altura, pues yo quiero a h despejada. ¿Cómo lo puedo hacer? Este 100 que está dividiendo pasaría multiplicando con la tangente de 28. Lo que quiere decir que 100 que multiplica a la tangente de 28 grados es igual a h, que es la altura de la muralla. Entonces 100 por la tangente de 28, que es 0.53 aproximadamente, es igual a la altura de la muralla. Y cuando tenemos una multiplicación de un número decimal por 10, por 100, por 1000, lo que hacemos es correr ese punto decimal tantos lugares hacia la derecha como 0 tenga el número en cuestión. Como hay 2 0, voy a correr 2 lugares hacia la derecha. Entonces 100 por 0.53 es 53. 53. En este caso quiere decir que h, que representa nuestra altura, es igual a 53 metros. Nuestra altura aproximadamente de la muralla es igual a 53 metros.
con esto hemos llegado al final de nuestro video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, les invito a suscribirse, a dejar sus comentarios y hasta un próximo video.